Carmelo, muchas gracias, muy amable. Me encanta sobremanera estar con ustedes esta mañana. Y el tema que se me ha asignado es medicina basada en la evidencia, qué es y para qué sirve. Yo los invito muy cordialmente a que visiten nuestro canal de YouTube. Nuestras conferencias, recientemente con los residentes decidimos montarles en un canal humilde. Los invito porque permanentemente nuestro grupo está subiendo ahí información de impacto de mucha actualidad. La medicina basada en la evidencia es algo absolutamente imprescindible desde hace muchos años. Sin embargo, creo yo que hay un mal entendimiento de la misma. Es usual que en el mundo se haga esta reflexión. Ningún médico podría considerar ingresar a la práctica clínica sin saber hacer una adecuada historia clínica, un examen físico completo y tampoco sin tener un entendimiento de cómo actúan los medicamentos en los pacientes. Sin embargo, es usual, tradicionalmente, comienzan a ejercer la medicina y terminan sin ser capaces de entender la evidencia publicada. Este libro se los he enviado a ustedes por asistir a esta conferencia en su versión más actualizada, pero los científicos mundiales están de acuerdo de que es algo absolutamente necesario saber entender la bibliografía. Los médicos para los antiguos y todavía la población general en un segmento pequeño, pero aún consideran que los médicos son absolutamente inteligentes. Yo, cuando ellos se refieren así de nosotros, yo les agradezco inmensamente, pero siempre me miro al espejo. Es una tradición de reconocimiento, de prestigio. Es que para los antiguos, el médico se parecía a la serpiente. Era un animal absolutamente astuto, el más inteligente de todos. Pero en este caduceo, que me encanta siempre recordarlo, se imponía que, no obstante ser absolutamente brillante este ser humano, todo el día bebe en el pozo de la sabiduría. Dicho coloquialmente, debe estudiar 24 horas. Entonces, el público se sorprende que los médicos no sepan leer un artículo completo. Este es un público culto. En los países de América Latina, los pacientes no saben que el médico debe leer artículos completos. No saber leer un artículo correctamente, quiero contarles que limita la independencia intelectual. Para nosotros sería un riesgo muy alto que uno estudie un posgrado, 2 posgrados, 3 posgrados, un doctorado y tenga taqueada su casa de diplomas y no tenga independencia intelectual. Hace muchos años el profesor Gordon Bullard y su gente en Canadá iniciaron un movimiento formal de medicina basada en la evidencia. Hace muchos años. Y cuando esto se comprendió realmente para qué servía, quiero dejarles este recuerdo de lo que realmente involucra el concepto de medicina basada en la evidencia. Es seguir estudiando como han estudiado desde la antigüedad todos los médicos y se deje de lado para siempre y nunca más se atiende a un paciente desde el punto de vista terapéutico, diagnóstico basado en la intuición, basado en la experiencia. La experiencia se define como la capacidad que uno tiene para cometer errores olímpicamente y no sonrojarse, basados en la fisiopatología. Adiós a la fisiopatología. Uno no maneja pacientes con base en la fisiopatología, nunca. Es con base en los resultados. Y adiós, por supuesto, a sentido común. Y la medicina basada en la evidencia no es simplemente leer artículos científicos. No, señor, no es simplemente eso. Los promotores de este movimiento intelectual y científico, en su definición inicial, esto quedó consignado en la mente de mucha gente. Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Tuvo críticas inmediatas. En el mundo todo tiene crítica. Nadie está satisfecho. Todo el mundo quiere superar lo que se está diciendo y es correcto eso. Sin embargo, los médicos tradicionales comenzaron a ver que era una gran complicación leer tanta cosa. Y esta fue la forma en que descalificaron
el movimiento científico mundial, que es una tendencia de un grupo de académicos médicos jóvenes, seguros y con sólidos conocimientos matemáticos a menospreciar la práctica de clínicos experimentados. Y adicionalmente, la gente que no consideraba esto como algo necesario, insistía diciendo que era una combinación de jerga epidemiológica, y esto es impresionante, una prestidigitación estadística. Esto es absolutamente falso. Cuando alguien tiene como única arma el martillo, y en estos detractores de la ciencia que basan su manejo de medicina en la experiencia, lo que sucede es esto, que cuando alguien tiene como única arma el martillo, cree que todo lo que aparece en la vida es una puntilla. Me encantaría ilustrar este concepto con múltiples ejemplos cotidianos, pero este me pareció muy interesante porque lo vivo y lo sufro todos los días, que es el reflujo laringofaríngeo. Cuando un paciente consulta por difonía, carraspeo, dolor faríngeo, goteo postnasal, moco en la garganta y globus, va a un otorrino, y este otorrino, con base en una nasofibrolaringoscopia, él diagnostica enseguida laringitis péptica por reflujo. Es más, tengo más de 70 resultados en los cuales el médico le dice al paciente: usted tiene la garganta quemada por el ácido, tiene laringitis por reflujo. Y este concepto se deriva de un puntaje publicado en 2002, en el cual había unos índices de síntomas y había unos índices endoscópicos. Lamentablemente, el índice de síntomas lo presenta todo el mundo sin tener ninguna molestia. Y las alteraciones endoscópicas las presenta el 86% de la gente normal. Entonces, si todo el mundo tiene esas alteraciones inespecíficas en la nasofibrolaringoscopia, a nadie se le ocurre que este paciente específico va a tener laringitis por reflujo. En una palabra, el paciente tiene lo que el médico sabe. Y los médicos, lamentablemente, se han formado y se siguen formando oyendo. No es el único método. Oír a los expertos solamente sirve para uno orientar hacia el futuro qué cosas faltan por aprender. Por esta gran discusión internacional, a mí se me ha invitado recientemente, en diciembre pasado, a una conferencia internacional sobre este tema que agobia a los gastroenterólogos en el mundo. Y es que yo diga, con base en la evidencia publicada, si la laringitis por reflujo existe o no. Bueno, no voy a editar esa conferencia aquí ahorita, solamente voy a destacar los puntos claves y a ustedes les voy a invitar, si están de acuerdo, que me visiten en mi canal y miren esta conferencia al respecto. Se ha considerado tradicionalmente que se devuelve el contenido del estómago y sube y físicamente lesiona las cuerdas vocales, el aparato fonatorio, y ese ácido, esos cambios morfológicos que produce, hay que eliminarlo. Sin embargo, más recientemente, es hace 15 años, se ha demostrado que aunque el ácido no se desborde y llegue allá, la gente puede tener disfonía, carraspeo, globus, porque hay una alteración distinta, neurológica, una sobreexpresión del sistema nervioso simpático, menores respuestas vagales y más recientemente, además de la disfunción autonómica y que aún el ácido no se ha movido para allá, se ha encontrado una hipersensibilidad del aparato fonatorio, de la faringe, y puede ser desencadenada por olores, humedad, temperatura, comer, cantar. En una palabra, lo que se decía hace 20 años, hoy no va, hoy no va. Y no existe gol estándar para el diagnóstico de esta temible enfermedad que supera económicamente a muchas enfermedades catastróficas en el mundo. Y son tantas las patologías que pueden dar carraspeo, disfonía, patología reumática, infecciosa, inmunológica, incluso estrés, ansiedad, etcétera, que incluye también los cánceres. Hemos tenido 2 cánceres de las cuerdas vocales tratadas por reflujo. Entonces, esos cánceres y ese mundo de patologías han seguido siendo estudiados y hoy día, utilizando monitoreo con impedanciometría y pH faríngea y esofágica,
trabajos absolutamente elegantes, donde se requiere un conocimiento mínimo elemental de estadística para entender los coeficientes de correlación, etcétera. Se ha concluido con base en todo eso que no hay asociación entre el ácido arriba y las molestias que ve el otorrino y los síntomas del paciente. No obstante lo anterior, este diagnóstico es cotidiano, es impresionante. Y los metaanálisis y los clinical trials con tratamiento han demostrado lo siguiente, que la probabilidad de que la rinitis por reflujo mejore utilizando dosis altas de inhibidor de bomba de protones es 14.7%. Y la posibilidad que mejore con placebo es 16%. Y que el MNT, cuántos hay que tratar para que uno se mejore, es infinito. Dicho en otras palabras, tratar a toda la humanidad y aún no se mejora ninguno. Pero el doctor reclama que a pesar de que esto diga los metaanálisis, a él sí le va bien con el paciente. Esto denota específicamente es que hay una brecha muy grande entre lo que uno cree que sabe y lo que realmente existe en la ciencia. Lo que voy a dejar como segundo mensaje mío es que la medicina basada en la evidencia significa, coloquialmente, mantener el paso a los desarrollos de la medicina. Y la medicina, uno logra mantener el paso no yendo a trabajar en un edificio específico. Voy a poner un ejemplo. No porque el doctor trabaje muy al norte de Bogotá, muy al norte de Cali, es un ejemplo. Muy al sur, muy al occidente, al oriente, él ya sabe medicina porque al pasar por las puertas de esa institución, él ha sido fumigado con inteligencia y le han puesto un chip en el cerebro y le han metido todo el PUMED ahí. No, no es posible. A todos ustedes, distinguidos alumnos, amigos y colegas, tercer mensaje de mi presentación es que lo importante no es la jaula, es el pájaro. Usted puede estar trabajando en Harvard y si es bruto, no hay nada que hacer. Lo que importa es que usted cante allá. Y nuestra Biblia, nuestra escuela, la escuela de la Universidad Nacional de Colombia, no está en nuestras mentes, queridos amigos, está en PubMed. En ese templo del conocimiento, los médicos juiciosos de esta universidad buscan la evidencia y la utilizan. Esta es la escuela de la Universidad Nacional de Colombia, donde están los mejores profesores del mundo. En una palabra, independientemente de dónde el doctor estudie, de dónde trabaje, tiene sus profesores mundiales, los que tengo yo y tendrán ustedes. El concepto de medicina basada en la evidencia implica tener tres habilidades fundamentales. Tener la capacidad de adquirir la evidencia publicada, es decir, indagar y conocer los resultados de las investigaciones. Adicionalmente a esta primera parte, tener la capacidad de evaluar críticamente la evidencia. Y tercero, ser capaz de aplicarla en un paciente individual. Y con lo anterior, lo que el médico hace es específicamente guiar las decisiones en el cuidado de la salud. El gran problema surge en la primera parte de este preámbulo, y es que no toda la evidencia publicada tiene la misma calidad. El concepto de evidencia no es como es en la fiscalía, que es la prueba reina. No, para los científicos la evidencia tiene una valoración, tiene una calificación. Por ejemplo, la opinión personal de lo que yo estoy diciendo aquí ahorita tiene el más bajo nivel de evidencia. Cuando un profesor habla, es una evidencia absolutamente ridícula. Él no la ha medido, él está pensando que todo es a punta de imaginación. Un caso aislado, estudio de casos, son superiores a lo que uno pueda decir personalmente. Estudios observacionales analíticos, cohorte, casos y controles, sistemática review de estos estudios, hay metaanálisis de estudios observacionales, para la prueba reina desde el punto de vista metodológico y que no alcanza muchas veces a dirimir la realidad, es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Sin embargo, un ensayo clínico puede tener un resultado y otro ensayo clínico otro resultado. Para ello existen los metaanálisis ahora de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y es posible que dos metaanálisis concluyan distinto.
entonces habrá que hacer un análisis del metaanálisis. Esto significa que el concepto final de qué tan cerca está uno de la verdad requiere mucha dedicación y entusiasmo. Con base en esta calidad de la evidencia, el doctor tendrá que elegir lo mejor que exista para tratar a su paciente de la mejor manera. Pero tiene unas limitaciones muy serias, y es que los resultados de un ensayo clínico no siempre pueden ser aplicables al paciente que uno tiene al frente. Es posible que el paciente que uno tiene al frente estuviera por fuera de los criterios de inclusión del ensayo clínico en el que uno se va a basar. Segundo, es posible que alteraciones genéticas de los individuos modifiquen el resultado. Y algo muy importante para todos, la fisiopatología conocida es un core, es algo muy pequeño, elemental. Es más lo que se ignora de la fisiopatología que la que uno está conociendo hoy día. ¿Me explico? Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, la fisiopatología de cada uno de ellos es absolutamente distinta. Tienen una parte, como el microbioma, una parte pequeña que coincide para todos, pero ahí en adelante los mecanismos que están operando varían en cada individuo. Puede haber factores enzimáticos en cada persona, comorbilidades. Puede haber, entonces, uno podría, en un ensayo clínico controlado, tratar de solucionar el inconveniente haciendo análisis por subgrupos de ese ensayo clínico. Esto absolutamente no resuelve el problema, porque ahora la muestra será más pequeña y la cantidad de pacientes incluidos en el subgrupo no fue el que se hizo para hacer todo el ensayo clínico. Habrá menor número de pacientes, menor poder por menor tamaño de la muestra, y habrá lo que se llama el efecto de Bonferroni. Hay tanta asociación, es cuando yo veo los trabajos que hacen los residentes nuestros, cuando a veces se les va la mano y quieren cruzar un mundo de variables, pues ese mundo de variables no hay forma de cotejarlas y compararlas entre sí. Otro inconveniente es que es la rareza con que los clínicos acceden y aplican la evidencia. La mayoría de nosotros no buscamos las fuentes primarias, sino que buscan revisiones narrativas, opiniones de líderes. Yo estoy cansado de escuchar, y en el American College of Physicians dijeron, en el Congreso de la ACME dijeron, nadie dijo eso, dijo un conferencista. Ese es el concepto del personal. En una palabra, se empieza a difundir el conocimiento con lo que se conoce la evidencia del sonido de las palabras, oyendo, oyendo, oyendo. Bueno, y otra limitación, que hay múltiples, he traído las que nos han parecido más sobresalientes, es la incapacidad del médico para comunicar al paciente la evidencia publicada. Esto que muestro aquí ahorita hace parte de una cosa que he redactado de una entrevista que tuvo un médico de una junta médica donde estuvimos, y dije al médico, usted, doctor, explica al paciente, por favor, lo que él tiene. Y esto es textual, absolutamente textual. Él le dijo, usted tiene un tumorcito, bueno, o sea. Cuando un médico dice o sea, está calibrado. Este es un gomelo del barrio. O sea, bueno, igual. Esto es difícil, señor. Hay un tratamiento especial. Bueno, esa interjección del bueno después de la frase denota una pobreza idiomática y una falta de conocimiento. Y entonces, pues, usted decide, señor. Así quedamos, bueno, y me cuenta, porque usted tiene que decidir. Bueno, hay otros doctores que son mucho más profundos. El paciente sale de ahí y me dijo, doctor, ¿qué hacemos? Y yo, después hablamos. Ahora le cuento. Pero hay doctores que son mucho más sofisticados, como este. Mire, señor, el estudio reportó una odds ratio como las odds del cáncer cuando usted fuma, comparado con la odds cuando usted no lo hace. Pero actualmente esta medida del odds entre los fumadores con cáncer comparada con la odds entre los pacientes sin cáncer, yo creo que el efecto de la exposición en la odds de la enfermedad es igual al efecto de la enfermedad en la odds de la exposición. Usted dirá que esto que yo creo aquí es algo insólito. No es insólito. Es el neófito buscando la forma de distanciarse del paciente. Y el pobre paciente dice, bueno, ¿y qué será una odds? Y yo no le pregunto al doctor, ¿qué es una odds? Ahí sí empezamos todos a llorar. Este ejemplo lo traigo porque es cotidiano en nuestro servicio. El paciente le dice al doctor,
doctor, yo tengo Helicobacter pylori, ¿me lo trata o no? Y el médico debe decirle estas cifras mínimas. Señor, 15% de la gente que tiene H. pylori tendrá úlceras en el futuro. 1 a 5% tendrán dispepsia. 1 a 3% les dará cáncer. No sabemos usted dónde va a estar. Con el tratamiento que se le pudiera formular, usted puede presentar diarrea, náuseas. Además, este remedio no es 100% eficaz. Su eficacia va del 70 al 90%. Puede requerir más de un tratamiento. Lo que sí le puedo contar es que lo que se ha publicado, no en los memes ni en Google, es que cuando se mata H. pylori, se baja el riesgo de úlcera y de cáncer. La siguiente pregunta es esta. ¿Qué piensa, querido paciente? ¿Lo tratamos sí o no? Esto es totalmente distinto a la hoz, del tumorcito bueno, no. 5.000 pacientes han sido encuestados con este cuestionario y todos han aceptado que se les erradique H. pylori. Esto tiene implicación. Y es que, además de existir literatura publicada y que el médico sea capaz de valorarla, él debe tener absolutamente la suficiencia que se conoce como experticia clínica para identificar las patologías y los pacientes precisos para un tratamiento. He tenido pacientes que me han dicho, doctor, tengo una interconsulta, llego yo, suspendan por favor la anticoagulación. Me llega el neumólogo, el internista, con una guía basada en la evidencia, con el sistema Gray, que dice, cada vez que se sospecha tromboembolismo pulmonar hay que anticoagular. Yo digo, el problema es que su paciente no tiene tromboembolismo distinguido, doctor. Tiene un síndrome de Chur-Strauss, tiene sibilancia, taquicardia, la P picuda. Conclusión, le falta la experticia. Manejar las publicaciones y ser un buen médico es como usted no saber manejar y coger un Lamborghini para entrenarse. Es así, se requiere ese segundo aditamento, ser un experto médico. Y a pesar de que esto suene necesario, es absolutamente necesario, ciertamente, pero no es suficiente, porque al paciente hay que informarle la conducta. Y esta es una novedad de la medicina basada en la evidencia de los últimos 15 años, en que el paciente tiene que participar con una información veraz en la decisión final de lo que está sucediendo. Y recientemente, entonces, se ha insistido en que si bien es cierto que la experticia clínica es necesaria, no es suficiente. Y esta experticia hoy día se considera que significa la capacidad para utilizar las habilidades clínicas y experiencias del pasado para identificar una enfermedad o un estado de salud. Cuando todo eso está presente, la experticia, el paciente está, voy a dejar ahorita en el escritorio para tocarlo un instante, y se tiene la evidencia publicada, lo que sigue ahorita es donde la inmensa mayoría de personas con un pregrado, un posgrado, 10 posgrados, este es el embudo del problema y es la limitación de la jerarquización de la evidencia. Y es que para cada tipo de diseño hay un método para saber si él dice la verdad. Brevemente, en un ensayo clínico controlado, que es el mejor diseño para buscar la eficacia de una terapia o buscar la etiología de un agente de riesgo, le voy a dejar aquí brevemente que un ensayo clínico para uno analizar si él podría decir la verdad o estar cerca de lo que está diciendo la conclusión, es cómo fue la secuencia de asignación generada, si fue cegada, si fue adecuadamente diseñada. Los participantes del estudio estaban ciegos, había enmascaramiento. ¿Qué tantos participantes se perdieron? La población del estudio fue claramente definida. La intervención que se utilizó fue correctamente administrada y apropiadamente hecha. Los grupos que participaron fueron comparables al inicio. Las intervenciones fueron administradas correcta y apropiadamente. Los desenlaces fueron medidos de forma correcta y algún método válido. El tamaño de la muestra fue adecuadamente medido.
¿Qué estadística se utilizó? Se utilizó las tablas o las figuras consort. Fueron las conclusiones que se toman adecuadamente tomadas de ese estudio. Después que uno tiene todo esto, nosotros en nuestro seminario recomendamos que después de hacer esta lista de chequeo, y lo aprenderán en nuestro seminario, uno le podría aplicar la escala de otro compatriota Alejandro Haddad. El profesor Haddad hizo esta escala maravillosa, pero aplicada solita no sirve para nada, porque para poderla aplicar debe tener este preámbulo. Es tan sencilla. Si el estudio fue descrito como aleatorizado, tiene un punto, fue descrito como doble ciego, tiene un punto, se describe cuánta gente se retiró. Ahora, le damos un punto o se lo quitamos si la forma de aleatorizarlo fue correcta, si el cegamiento fue correcto. Si uno aplicara solamente la escala de Haddad al final, uno está leyendo cosas incorrectas y está calificando mal. Hay que decir que se requiere hacer esta lista de chequeo primero. Y la importancia final de la escala de Haddad es que si un trabajo tiene 2 puntos o menos, magnifica el beneficio en un 35%, por encima del que tenga 3 puntos o más. A estas alturas de esta presentación quiero insistir entonces en que lo que se publique en las revistas, no por estar publicado que cambie el concepto de la evidencia, es la prueba reina. No, está diciendo que esa locura se escribió y uno la leyó. Ahora hay que ver si eso que está leyendo uno es correcto o no es correcto. Ahí los médicos se equivocan frecuentemente. Me traigo aquí está el artículo, aquí está el metaanálisis. Bueno, los metaanálisis es un estudio de estudios. Y si en esos estudios hay basura, lo que sale es basura del metaanálisis. Si entra basura, sale basura. Por eso el metaanálisis es un guido. Garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Los médicos que no tienen en cuenta que el metaanálisis hay que saberlo evaluar, quieren ciegamente lo que dice el metaanálisis. Y los metaanálisis, al igual que los ensayos clínicos, también tienen su medida, donde determina su calidad, que es el AMSTAR. El AMSTAR es una forma de evaluar matemáticamente los metaanálisis. Si es de 0 a 4 puntos de baja calidad, 5 a 8 moderada calidad, 9 a 11 alta calidad. Por ejemplo, este es un metaanálisis que dice que de ensayos randomizados, uso de probióticos, prebióticos y simbióticos en enfermedades inflamatorias son excelentes. Y el doctor desprevenido, incauto, dice, este es un metaanálisis, doctor. Y se le dice, tiene un ASTAR de 4. Y dice, él, como sabe que es el ASTAR, dice, pero es un metaanálisis. Hay otro que dice algo parecido, que antibióticos en espectro son buenos en enfermedad inflamatoria. Dice, no, sí, pero tiene un ASTAR de 3. Doctor, pero es un metaanálisis. Yo estoy quiero llamar la atención en este instante en que los metaanálisis hay que evaluarlos. En cambio, hay un ASTAR de 11 sobre 11 de la librería Cochrane, que este sí es lo máximo que la ciencia médica hasta el 2021 ha hecho de manera sistemática en metaanálisis. He asistido a reuniones donde derrotan y destruyen a Cochrane, pero la gente que la destruye tiene un cerebro 1.000.000 de veces superior al nuestro. Entonces, en principio, nosotros creemos firmemente en Cochrane, le hace un gran favor a la humanidad. Y este de 11 sobre 11 dijo, hay insuficiente evidencia para recomendar probióticos para mantener remisión en colitis ulcerativa. Se requieren estudios más grandes y de mejor calidad. Recientemente, un estudiante nuestro hizo un metaanálisis con nosotros para determinar si los probióticos sirven o no sirven para aumentar la eficacia en erradicación de Helicobacter pylori. Doctor Jaramillo, tuvimos una persona absolutamente brillante colombiana, la doctora Kelly Estrada. La doctora Kelly nació para hacer metaanálisis, es de la Universidad Nacional de Colombia, y un mundo de pacientes. Y este metaanálisis concluyó que utilizar probióticos supera a utilizar solamente antibióticos en la erradicación de H. pylori. Tiene 48% de eficacia por encima de un placebo. Maravilloso. Lo que tiene que hacer el clínico ahorita es mirando esta tabla y derivar lo que voy a contar en un instante. Este metaanálisis tiene un índice de heterogeneidad de 0.
Que tenga más del 60% significa que sus ensayos incluidos no son comparables, no son miscibles, no son mezclables. Este es perfecto, tiene 0, es el mejor forma de ser mezclables. Sin embargo, analizando los datos, esto se concluye que el probiótico aumenta la efectividad en un 8.3%. Dicho con base en lo que está publicado en esta tabla nuestra. Sin probióticos, H. pylori se muere en un 71%. Y con probióticos adicionados en un 79%. Ese 79% no logra llegar al mínimo exigido de 90%. Conclusión a estas alturas de esta presentación. Es un excelente metaanálisis, muestra 1.48 de odds ratio por encima del placebo, pero la eficacia en la práctica es mínima la que se logra. Miren ustedes los ingredientes, no obstante una buena heterogeneidad no sirve en la práctica diaria. Con terapia cuádruple encontramos que ponerle probióticos, una cuádruple no sirve, pasa por el 1, lo que pasa por el 1 no tiene significancia estadística, que se llama el punto de no impacto. Y cuando se mira en heterogeneidad es 78. Este metaanálisis concluye que las terapias cuádruples utilizadas en este estudio, comparadas entre sí, tienen alta heterogeneidad y no permite concluir, se requieren más estudios. El Lactobacillus reuteri, que la industria lo promociona como tremendo probiótico, excelente. Aumenta la eficacia en un 5 a 209%. Sin embargo, cuando dan ese probiótico a las terapias triples, va de 66.8 a 77.9 y nuevamente no logra el umbral exigido por una terapia de erradicación de H. pylori. Conclusión a estas alturas, no obstante un metaanálisis y que es superior, hay que mirar aquí en los números dónde está el efecto verdadero para la práctica clínica. Ese metaanálisis convencional que aquí he mostrado ahorita es una técnica estadística que hace un estudio de estudios que sintetiza cuantitativamente estudios similares en una revisión sistemática. Tiene limitaciones. Y es que solo puede comparar dos intervenciones a la vez. Pero los científicos han avanzado. Hay gente mejor que nosotros en el mundo. A ellos siempre rindo homenaje todos los días. Esta gente ha encontrado ya desde hace 15 años, más o menos, que se puede hacer comparaciones indirectas. Y hoy día tenemos metaanálisis en red, en los cuales se hacen comparaciones indirectas de múltiples tratamientos, de 3 o más intervenciones, en un solo análisis. Aquí, esta comparación indirecta estima el efecto de 2 o más intervenciones cuando ningún estudio inicial básico la comparó directamente. Y este metaanálisis en red, los invito a ustedes que están comenzando su posgrado, que están en el segundo posgrado, en el primero que hicieron esto no lo tuvieron en cuenta, que se puede hacer metaanálisis en red. En este metaanálisis en red se pueden comparar los nodos, los círculos, son las intervenciones. Las líneas son las comparaciones entre los pares de intervenciones. Y hoy día, utilizando esta herramienta matemática y científica, se pueden hacer comparaciones indirectas con una excelente validez en muchos casos. Y el ancho de las líneas, el tamaño de los nodos, habla sobre la información disponible. Y este es un metaanálisis en red. Entonces se comparan múltiples medicamentos simultáneamente, no obstante que cada uno de los ensayos clínicos no lo pudo hacer para diarrea aguda utilizando medicamentos que pueden servir para diarrea aguda. Igualmente, los estudios observacionales analíticos de casos y controles, prevalencia analítica. Estudios de cohorte también tienen su rasero. Ninguna medida es perfecta, como nosotros somos imperfectos, pero con la imperfección ahí andamos y somos felices. Con el STROP se puede hacer una evaluación de estos estudios. Entonces, a estas alturas, lo que puedo decirle a ustedes es que la medicina basada en la evidencia tiene entonces la evidencia publicada, que el doctor tiene que tener la capacidad de analizarla, y eso es poco a poco, no es un artículo, eso es poco a poco. Les recomiendo a todos ustedes que a partir del primer día que pisen su posgrado en clases formales con los clínicos, deben poner como una disciplina de un club de revista semanal mínimo
para que adquiera la destreza y la rutina de evaluar esto. Debe ser un doctor. Para ser profesor de medicina se requiere ser lo más elemental, es que ser un buen médico. Lo más sencillo del mundo es ser un buen médico. Igualmente, aquí se requiere un buen clínico para que use la evidencia pública. Tiene que involucrar al paciente con información veraz y concreta. No el bueno, listo, eso lo van a quitar. Cuando alguien dice listo, bueno, está perdido. Ese tiene dos palabras en su cabeza nomás. Y estas cosas en este reloj de arena moderno implica que a partir de este caso y esta información surgen múltiples cosas más. Múltiples cosas van a surgir. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno quiere seguir es el paso de la información científica. Esto que está a la izquierda, un artículo del profesor Uncuya, ustedes lo tienen en lo que les he mandado de bibliografía, queridos colegas, es la forma elemental de la medicina basada en la evidencia. La forma elemental de decir cómo es la jerarquía de la evidencia publicada. Lo que está a la derecha es el nuevo ingrediente que hoy se tiene en medicina y es aplicar, involucrar en la guía de práctica clínica el GRADE. Esto ya es diferente. El GRADE es una cosa distinta y este es uno de los avances más importantes de la medicina basada en la evidencia. Que el paciente participa y que el médico encuentre la forma de qué tan bueno es o no una determinación. Entonces, desde hace muchos años, el GRADE es la forma en que se hacen guías de práctica clínica, la cual se basa fundamentalmente con una matriz matemática, con análisis de múltiples cosas de la evidencia publicada. El GRADE, entonces, gradúa las recomendaciones y evalúa la calidad de la evidencia. Y ese GRADE, quiero contarles, es un sistema diseñado, ahora es para clasificar la calidad de la evidencia y graduar la fuerza de la recomendación. Nuestro seminario de investigación, cuando analizamos esto, y nuestros clubes de revista, cuando inquirimos qué significa cada cosa, nos recuerda que eso hay que estudiarlo otra vez nuevamente. Con base en el GRADE, la guía de práctica clínica permiten hacer recomendaciones. Y brevemente, cuando la calidad de la evidencia GRADE dice que la evidencia encontrada en esa guía de práctica clínica, utilizada en esa guía, es una calificación alta, estas bolitas las hace el programa de Cochrane. Cuando es alta la evidencia, lo que significa en medicina, en castellano, y eso tiene que saberlo el clínico, es que es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que se ha tenido en ese resultado que se obtuvo aquí ahorita. Cuando es B o es moderada, que se llama, es probable que nuevos estudios tengan impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado hoy en este estudio, este metaanálisis, en esta guía. Cuando es grado A, explica es que hay cosas ya tan demostradas que no se justifica invertir dinero y tiempo en algo ya demostrado, porque es muy poco probable que nuevos estudios añadan nuevo conocimiento. La C es, ahora el B es probable, el C ahora es que es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y que esto pueda modificar el resultado. La D es muy baja. Cualquier cosa que se dijo ahorita no es cierto. Les voy a contar para que hacia el futuro esto lo introduzcan de manera definitiva. Cuando le pregunto a nuestros trainees de 2 y 3 posgrados, ¿qué quiere decir que la evidencia tiene calificación A? Les voy a decir lo que todos dicen, no, doctores, ¿qué ha pasado en ensayos clínicos? El blanco está aquí en Bogotá y el tiro pegó allá en Nueva York. No, cuando la calidad es alta es que es muy poco probable que nuevos estudios y la recomendación tiene otro significado. Cuando dicen la guía que es fuerte a favor, significa lo siguiente, que las consecuencias deseables de la intervención claramente superan los efectos indeseables y se recomienda hacerlo. Se recomienda hacerlo.
Entonces, débil a favor, esto es toda nomenclatura científica. No es que es ensayos clínicos, no todo es lo mismo. Débil a favor, que las consecuencias deseables probablemente, es que la medicina es una ciencia de incertidumbre, probablemente sobrepasan las consecuencias indeseables. Se sugiere hacerlo. Débil en contra, las consecuencias indeseables probablemente sobrepasan las deseables. Se sugiere no hacerlo. Fuerte en contra, las consecuencias indeseables claramente sobrepasan las consecuencias deseables. Se recomienda no hacerlo. Muchas veces en la guía de práctica clínica hay unos vacíos impresionantes y existe la posibilidad de que los científicos que la elaboran incluyan un punto de buena práctica en el cual, con base en lo publicado, con base en su juicio, en su experticia, hace una recomendación para nosotros que no sabemos nada del tema. Esto es absolutamente importante. En estos momentos, en la Universidad Nacional, el Hospital Universitario, hay un movimiento para hacer guías de práctica clínica. Les voy a decir enseguida. Eso no se hace solo. Eso es un equipo. Requiere metodólogos para hacer eso. Hay gente que tiene que buscar adecuadamente la evidencia. Y entonces, cuando el paciente se le menciona que es fuertemente hacerlo y se le explica en la práctica, esto que está aquí, elevando la manito, que están de acuerdo, que están de acuerdo en que se haga porque les va a favorecer a ellos. Y este está que probablemente no habrá los estudios. Nosotros en gastroenterología, hace 7 años, hicimos 11 guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Asociación de Gastroenterología, yo lideré el movimiento, tuve la idea. Nos asociamos con Cochrane. Cochrane tiene una oficina en español en el mundo. Está en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos un grupo de científicos que hacen parte del grupo de Cochrane. Y tenemos gente muy brillante en nuestro grupo que nos asesoran, nos ayudan en este tipo de investigaciones. Bueno, aquí está la guía del Helicobacter, para mostrarla que tenemos 10 guías. El impacto que eso ha tenido a nivel mundial es grandísimo. El profesor Rodrigo Pardo recientemente hizo una evaluación de lo que sucede en América Latina con guías de práctica clínica, etc. Y ellos concluyeron que cada día se utilizan más guías con base en la metodología GRADE. Colombia está absolutamente bien posicionada. Colombia tiene 68% de la guía de práctica clínica. Pero esas guías que existen es porque nosotros estamos interesados en hacerlas. Ustedes deben hacer guías de práctica clínica a partir de la próxima semana. Aquí se ve cómo el tubo digestivo, con base en nuestras guías, está muy bien rankeado aquí en nuestro país con esta metodología que ayuda mucho al clínico y son utilizadas por los entes gubernamentales y las sociedades científicas del mundo. Entonces, el GRADE proporciona ya una jerarquía más sofisticada que solo saber que el ensayo clínico es la máxima jerarquía. Pero, a ver, ¿cómo aplica el ensayo clínico entonces? Bueno, el GRADE ha aterrizado a la práctica diaria cómo usar esa información. El GRADE utiliza todos los elementos de credibilidad de la investigación científica publicada. Evalúa, y ustedes lo aprenderán, el diseño de estudio, el riesgo de sesgo de los estudios involucrados, la precisión de los estudios, la consistencia, el sesgo de publicación, la magnitud del efecto, la dosis de respuesta. Les invito a que a partir de hoy, con una guía de práctica clínica que utilice el GRADE, y no hay ninguna que no utilice el GRADE en el 2021, analicen las tablas para que se familiaricen con el concepto. El GRADE ha sido adoptado por más de 100 organismos mundiales. Cochrane, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Care Excellence, Organización Mundial de la Salud y UpToDate. UpToDate creo que es una magnífica plataforma que ha hecho un gran aporte al clínico del siglo XXI. UpToDate, en este estudio hecho por el profesor Gordon Guya, el papá de medicina basada en la evidencia, analizando el riesgo que puede tener UpToDate, que es absolutamente consultado, y por si acaso se me vaya a olvidar, lo diré enseguida, todos nuestros estudiantes de posgrado les recomendamos que cuando tengan revisión de nosotros de background, temas básicos, vayan a UpToDate para saber por lo menos en qué anda el cuento, porque eso es actualizado cada
trimestre y hay gente experta que lo escribe. No es un interno que escribe una revisión. No, señor. Los autores de UpToDate son absolutamente entrenados permanentemente para hacer esos documentos que son pagos. No son pagos, sino a ellos tienen que un horario pagarlo. En Colombia piensa que la investigación científica uno tiene que pagar para hacerla. No es así. Así que dedicarle tiempo. La proporción de discordancia en la recomendación en UpToDate es pequeña. Y la proporción en que es completamente problemática la recomendación que hace y que podría ser débil, donde dicen que es fuerte, es pequeña. Sin embargo, como todo en medicina, los clínicos deben estar atentos a los avances de la medicina para tomar decisiones. Entonces, la interpretación que tengo yo en este instante de la medicina basada en la evidencia es que une la experiencia clínica, la experticia, el haber aprendido a hacer una buena historia, un buen examen físico y tener el cerebro, el background suficiente. Estoy muy temeroso que el próximo año ya los robots empiezan a reemplazar al médico con el 60% de la actividad clínica de la consulta. Claro, un robot que tiene en su cerebro 1000 variables, que las puede cruzar, el paciente tiene lo que el médico sabe. Si el doctor sabe que la nasofibroscopia es la artritis por reflujo, si va donde el robot le dice, tiene tal cosa, tiene 1000 variables, tengo mucho temor de que seamos desplazados por el robot. El robot no va a reemplazar a la gente muy inteligente, porque el robot no puede hacer investigación, no se le ocurre eso. Tampoco reemplaza a la gente muy tontica, porque eso no hay que reemplazarlo. Sencillamente no se le da el empleo. Pero la experiencia clínica unida al método científico, incluyendo la toma de decisiones y los valores del paciente, ante un problema de salud de un paciente, con un problema, se va a aplicar lo mejor que se ha publicado, una metodología aprobada para ser usada y que el médico que lee eso tenga la capacidad de criticarla de manera correcta. Bueno, criticarla de manera correcta, entender los diseños, toma tiempo. Por eso quiero decirles que cuanto antes mejor. Todo el mundo logra al final tener una actitud correcta ante los pacientes. Un médico de cuidados intensivos que esté ahorita en cuidados intensivos, si ese distinguido colega, ese excelente profesional, durante el año que sigue no estudia con juicio, es probable que muchas cosas que estaba haciendo ahorita el próximo año no sean. Hay que seguir estudiando. Entonces, la adquisición de la evidencia, donde está el templo que se llama PubMed o Embase, y Embase como complemento, es la habilidad para conducir una búsqueda eficiente activamente, utilizando una pregunta pico, algo elemental, la población, la intervención, el comparador, el outcome, y no es hojear revistas a ver qué encuentra. Ahora sigue evaluar la evidencia publicada, que es la habilidad para criticar la literatura médica y decidir si ese metaanálisis se aplica o no eso en su paciente. Finalmente, la capacidad para evaluar los resultados. Si son válidos los resultados, se pueden aplicar externamente a un paciente individual. Y la aplicación de la evidencia es evaluar la posibilidad de que ese resultado del clinical trial sea aplicable a este individuo. Yo tengo mi residente que dice, doctor, el mejor tratamiento que hay es tal remedio. Y yo, muéstrame el artículo. Ahí dice, señor, que fue de 18 a 60 años. Y su paciente tiene 90 años. Usted me puede decir, no hay estudios en gente de 90 años, lo único que hay hasta 60 años, y como es lo mejor que hay, pues lo vamos a utilizar. Pero ese paciente estuviera por fuera de ese ensayo clínico. El concepto, entonces, es que la medicina basada en la evidencia es lo que se publica. Eso es lo que se publica. Y eso se le añade la evidencia basada en la práctica, en la experticia, que es la experticia clínica con lo que se ha publicado. Y eso permite buscar el paciente correcto y después de explicarle, estar determinando si esa es la preferencia que él quiere. Y se llamará finalmente una práctica basada en evidencias. En la evidencia de lo publicado, en la evidencia de su examen físico y su conocimiento médico, y será una práctica basada en evidencias. Recientemente
se ha mirado cuál es la actitud de los médicos hacia este concepto. Esta es la conclusión de esta revisión sistemática sobre el tema. Aunque los médicos tienen pobre conocimiento y habilidad para utilizar este concepto tan sencillo que es seguirle el paso a las investigaciones, la mayoría de ellos están de acuerdo en que positivamente lo entienden así, van a seguir estudiando. Para vencer las barreras de esto hay muchas recomendaciones. Aquí recomiendan que al médico le dedique un tiempito para estudiar. No es posible en el mundo de hoy dar tiempo para estudiar. Yo les recomiendo que hagan un esfuerzo y saquen el tiempo para estudiar. Mensajes para la casa de ustedes de presentación son estos. Una óptima práctica médica requiere conocimiento de cómo aplicar la evidencia de literatura para cuidar a un paciente. Eso es importante. Y es importante para el paciente y es importante también desde el punto de vista médico-legal. La tercera causa de muerte en Estados Unidos es el error médico. Estoy tan feliz de que en Colombia esto no lo hayan estudiado. Le voy a suplicar a todo el mundo que nunca estudie el error médico en Colombia, qué lugar ocupa como causa de muerte. Estoy seguro que si eso lo hiciéramos un día, tenemos problemas en muchos sitios de reclusión, y vendrán los abogados para nosotros. Yo, esta mañana, queridos amigos, solo he querido explicarles el proceso de la masticación. En adelante, ustedes van a elegir lo que quieren comer. Lo pueden elegir aquí. Aquí lo van a elegir. En primer lugar, adquiriendo buenos hábitos. Porque si adquieren malos hábitos, van a fácilmente adoptarlos y su vida será difícil. Pero si quieren buenos hábitos, y esta es una invitación, aunque sea difícil de adoptar un buen hábito, de leer estadística básica elemental para dummies cada vez que puedan, la vida se les hará más fácil. Y es importante el concepto porque uno primero hace los hábitos y después los hábitos nos hacen a nosotros. Y aquí está el templo, donde ustedes pueden elegir qué comida quieren degustar. Y la Universidad Nacional les brinda, como todas las universidades del mundo hoy día, esta serie de bases de datos. Ya con el celular, con el computador, aquí está la Biblia, donde ustedes pueden convertirse en los mejores médicos del mundo. Qué triste escuchar que un médico, yo le pregunte, el otro le pregunta, ¿qué es un intervalo de confianza? Y sale pensando que intervalo de confianza es la P es el OR. No, eso es un sancocho. Conclusión, les he querido mostrar cómo se mastica, cómo se digiere, y ustedes verán qué pueden comer. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme y nuevamente bienvenidos a esta su alma mater, Universidad Nacional de Colombia, la mejor de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Otero, por su presentación. Tenemos muchas preguntas, entonces vamos a empezar. La primera pregunta que nos hacen es si las revisiones sistemáticas están por un nivel jerárquico encima de los ensayos clínicos aleatorios, o eso depende de la evaluación de la calidad de cada uno. Ok, el ensayo clínico. Es que los ensayos clínicos son calificables. Un ensayo clínico de un buen tamaño, de un buen poder, de una clara metodología, es una cosa impresionante. El metaanálisis sería necesario cuando hay controversia entre los ensayos clínicos o cuando son muy similares los resultados, pero la metodología utilizada no satisface ese lista de chequeo. El metaanálisis permite aumentar el tamaño de la muestra. Ahora, los pacientes son las investigaciones. Al aumentar el tamaño de la muestra matemáticamente, se aumenta el poder. Entonces, todo depende. En medicina, todo depende hasta la dependedera, pero todo depende. Entonces, para su pregunta específica, me encanta la pregunta, todas son buenas. Depende. Hay metaanálisis necesario cuando hay controversia, cuando hay consistencia. Frecuentemente, un estudio hecho en Estados Unidos, Europa, tiene resultados distintos. Se llama no hay consistencia en el resultado. Y entonces hay que hacer un metaanálisis para mezclarlos.
Sí, señor. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿qué hacer cuando no hay evidencia de primera línea y se acaba nuestra evidencia de alta calidad? Gracias, magnífica. Gracias por la pregunta. Como todo en la vida. El que no tiene más va a cine con la amiga, no más que hacer. Lo que se trata cuando se habla de medicina basada en evidencias, porque aquí yo he dicho dos evidencias. Una que está publicada y segundo, la del individuo que es un experto en identificar la patología que están buscando. El paciente que tiene al frente habrá que buscar en una guía de práctica clínica. Yo le recomiendo que en principio traten de usar la guía de práctica clínica y para todos es una guía. Es posible que un paciente individual no siempre esté metido ahí. Entonces se utilizará lo que exista. Si no hay, voy a suponer que hay un paciente que tiene una conjuntivitis con ictericia en un solo ojo. Van a buscar en internet, no hay ni un solo caso en el mundo publicado ni nada publicado. Le preguntan al doctor Carmelo qué hace y dice, bueno, yo creo que en Montería, por ejemplo, ahí se inventa la película. Pero cuando hay nada más, uno se inventa la película. Y si hay algo por ahí, que hay un casito en Perú que le echaron ajo y se mejoró, pues tocará usar eso. Esa era mi respuesta. Lo que haya disponible para que usar. Vale. La siguiente pregunta es, respecto de la jerarquización de la evidencia, si un ensayo clínico aleatorio no pasa las listas de chequeo o se considera que sea de baja calidad por sesgos, errores en la metodología, etcétera, ¿debemos dirigirnos a los estudios con menor jerarquización? Sí, sí, es que el ensayo clínico controlado y autorizado tiene unos atributos impresionantes y es que el investigador controla el ambiente en el cual se va a realizar el estudio, pone condiciones, son situaciones ideales. Y si no hay nada, por ejemplo, un método diagnóstico y el ensayo clínico no fue suficientemente bueno, habrá que usar entonces un estudio observacional analítico. Igualmente, quiero contarles que es similar a lo anterior. Lo que exista hay que usarlo y siempre buscando lo mejor que exista. Nos preguntan sobre qué opinión le merece, además de UpToDate, otro tipo de iniciativas de educación continuada como Dynamed y Medscape. Sí, me parecen excelentes, pero lo que tiene UpToDate, que yo recomiendo ahorita, muy formalmente ustedes, lo recomiendo ahorita, es que es una plataforma en la cual los autores son entrenados, auditados permanentemente con el GRADE y que son actualizaciones hechas por expertos. Esa pregunta me encanta. Recientemente le he dicho a mis estudiantes de posgrado, residentes, etcétera, dos especializaciones, vamos a hacer un review sobre tal tema y enfocarnos específicamente en este aspecto. Entonces, doctor, es que hay un estudiante de medicina que es muy piloso. No, 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 no. Porque no es un copy-paste, no, no lo es. Es para hablar de diarrea crónica un señor doctor que ha visto 100 pacientes con diarrea y él tiene dudas de cómo es la diarrea, algo así. Entonces, en AppToDate tiene esa característica y hay gente absolutamente experta, de manera cotidiana, que está entrenado en ese sistema. Cualquier cosa que uno vea es excelente, pero UpToDate tiene la ventaja de que es muy rápido, muy ágil y tiene muchas plataformas que tiene acceso inmediato a la fuente de información de una vez y uno puede accesarla de una. Todo es bueno. A mí me encanta UpToDate. Nos pregunta Isabel Vivas, ¿cuáles serían los pasos a seguir para pertenecer de forma activa a un grupo de investigación de la Universidad Nacional? Al que le gusta le sabe. Buscar. Así como busca un buen mentor en PAN, buscar, preguntar. A ver, ¿dónde hay un grupo? ¿Dónde hay un grupo? Doctora, usted lo busca ahorita, dice, bueno, ¿quién está investigando? Yo voy allá y se mete allá. Y pregunta, ¿habrá cupo para mí? Yo hasta ahora no sé hacer nada, tengo un deseo inmenso, yo quiero ser, no sé, llegar a mi casa con un paper, que diga que estoy triunfando en Bogotá. O otra cosa, quiero meterme ahí porque me encanta eso. Búsquelo, doctora, en todas partes. Busque a ver quién está, y se mete en un grupo. Me encanta su deseo. Aquí hay mucha gente que está muy presta y muy contenta de que todo el mundo se vincule con ellos para investigar. Nos pregunta Juan Esteban Suárez, ¿cómo se mide el juicio clínico para identificar las patologías?
dado que ha visto que recientemente muchos artículos evalúan el juicio clínico comparado con escalas y con sistemas de predicción. Bueno, el LR, Likelihood Ratio, o razón de verosimilitud, significa básicamente lo siguiente. El LR es una medida de las pruebas diagnósticas. Entonces, una prueba diagnóstica será útil para usarla masivamente con un paciente cuando su LR es por encima de 10. Significaría que cada 10 pacientes con la enfermedad tienen esa prueba positiva. LR positivo de 10 es que 10 con la enfermedad tienen la prueba positiva, versus 1 sin enfermedad que tiene la prueba positiva. Entonces, el 90% de probabilidad dice que esa prueba será recomendable para ser utilizada. Y al contrario, un LR, para que sea bueno o sea aceptable, debe ser mínimo de 0.1 cuando es LR negativo. Significa lo mismo. Y por cada un paciente, si con la enfermedad la prueba es negativa, y otro paciente 10 sin la enfermedad, la prueba es negativa. O sea que tiene un 10% allá de falsos negativos arriba, pero ese se admite en medicina porque nada es perfecto. Entonces, conclusión, el LR permite evaluar en un nomograma de Feigen la probabilidad pretest y posttest. Pero brevemente, 10 debe ser mínimo para ser usado cuando es un LR positivo y 0,1 o menos cuando es un LR negativo. No tiene que ver así, el juicio clínico es otra cosa, el juicio clínico es imprescindible. Es un doctor que sabe exactamente dónde está el corazón, cómo se oculta, los síntomas, los signos y hace el diagnóstico. Y después que sabe bastante medicina, utiliza la información científica. De lo contrario, es un estudiante de medicina utilizando metaanálisis, pero él no sabe cómo es una gripa. Algo así más o menos. No estoy aquí reprochando al estudiante, no, sino que hay un camino. Por eso me encanta el libro de Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Los robots están ya a la luz del día. Yo he visto simulaciones con el robot. El robot en medicina llega al paciente y le dice, buenos días, dice el robot, es en español. Sí, doctor robot, doctor mire, me da la cabeza y el muñeco empieza a preguntar, que me va donde nosotros, ¿dónde le duele? Aquí, es cerebrante, dolor sordo, urente. Hay unos adjetivos del siglo pasado. Es cerebrante, urente y un lenguaje técnico ahí superficial, en cambio el médico ese tiene 1000 variables y hace el diagnóstico preciso. Entonces, el ser un buen médico es imprescindible para usar la medicina basada en el evidencia. No hay nada que hacer. Nos preguntan los muchachos qué literatura sobre medicina basada en la evidencia recomiendan para que ellos puedan leer. Ok, gracias, gracias. Bueno, me parece bien. Yo les he enviado, a esta presentación, les he enviado un libro que me parece maravilloso, que se llama Medicina basada en la evidencia sin dolor, sin dolor. Es elemental, magnífico, y les he enviado unos artículos del profesor Bullard, que es el pionero del cuento, donde hace una reflexión muy interesante sobre qué es hoy y qué será en 25 años. Pero voy a decir, lo invito a que se haga nuestro curso de seminario de investigación, porque tendrá durante este próximo año unos conceptos básicos imprescindibles. No hay que ser epidemiólogo, no hay que ser estadístico para ser un experto en estos temas. Jamás, jamás, jamás. No hay que ir a un conservatorio para cantar vallenato. Jamás, jamás. Y les quiero contar que conozco muchos premios Nobel de medicina, maravillosos descubridores, que a mí apenas saben qué es una PEI. Es decir, pero hay unos conceptos básicos elementales que en nuestro curso los van a aprender. Bueno, muy bien. Nuevamente, entonces, agradecer al doctor William Otero por su tremenda presentación. Estas presentaciones son de muchísimo valor para ustedes. Esperemos que las hayan aprovechado. Al igual que con la presentación anterior, les vamos a mandar la bibliografía que él nos anexe para que la puedan revisar de manera detallada. Y bueno, ya van a tener varios años en los que lo van a estar viendo todo el tiempo. Van a tener contacto con él, lo pueden buscar. Si necesitan algún tipo de información, consulta como mentoría, en fin. Doctor Otero, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer tenerlo. Un placer, gracias. Buen día a todos, un abrazo. Bueno, la siguiente sesión la tenemos a las 12 del día. Tenemos una jornada de descanso relativa. El profesor, no pudimos coordinar la charla para el intervalo de 10 a 11, ni de 11 a 12. Entonces, nos vemos a las 12 de la mañana para la siguiente presentación. El doctor Germán Pérez nos va a hablar
al mediodía sobre si la medicina es una profesión de verdad o no. Eh, entonces, nos vemos puntuales a las 12 del día. Que tengan buen día. Hasta luego.